Bienvenidos y bienvenidas a todos a la presentación de este libro de Amaya Castaños. Voy a comenzar yo por pura casualidad y voy a comenzar diciendo: yo soy profesor de filosofía y los profesores somos bastante atrevidos porque tenemos por institucionalmente y de manera oficial la obligación, incluso el título de saberes. Cualquier profesor sabe las materias que presuntamente enseña. Pero no solamente eso, sino que es que además nos dan el título de encima enseñar sobre cierto tipo de materias. A mí esto me parece un poco exagerado, pero bueno, oficialmente las cosas están organizadas así. En cierta ocasión me vino una chica, cuando estaba yo en el despacho, me dijo que había sido alumna mía en la carrera y que quería hacer la tesis doctoral conmigo. Entonces, como siempre en estos casos, yo suelo preguntar sobre qué quieres hacer la tesis doctoral y me dijo el tema. El tema era, me dijo que ella sostenía la idea de que la gente que ha padecido la violencia se puede curar. A mí esto me llamó mucho la atención porque existía un tópico, o por lo menos yo tenía en la cabeza el tópico, de que la gente que ha padecido violencia se convierten a su vez en verdugos. Yo le dije: este es un tema que a mí me fascina, me resulta extraordinariamente interesante, pero te quiero decir una cosa: yo no tengo ni idea realmente de los temas que me estás planteando, porque lo mío es la filosofía griega. Entonces, no tengo ningún inconveniente en dirigirte la tesis, pero piénsalo bien. Entonces ella me lo volvió a pedir, por favor, y entonces le dirigí realmente la tesis doctoral. Cuando le iba dirigiendo yo la tesis, me di cuenta de en qué callejón me había metido, y no solamente por la dificultad del tema, porque quien hace la tesis, yo estoy convencido, no son directores, es quien hace la tesis, es el doctorando. Pero en fin, los directores tenemos cierta capacidad de decir: rellena esto, matiza esto, precisa esto, y este tipo de cuestiones más o menos formales. En la tesis de Amaya Castaños, si hubiera sabido yo en ese momento no solamente mi desconocimiento de los temas que ella trataba, que eso era consciente yo plenamente, sino también el conocimiento y la preparación profesional que la propia Amaya tenía, porque ella practicaba realmente la terapia sobre el particular, pues, en fin, probablemente no lo hubiera elegido, no hubiera aceptado dirigir la tesis, porque ahora que después de haber terminado ese proceso me horroriza haber tenido la audacia de haber asumido semejante dirección. Presentó la tesis muy brillantemente, obtuvo la calificación de sobresaliente y yo voy a terminar esta presentación simplemente agradeciéndole no solamente los conocimientos que me dio, esto ocurre con la dirección de cualquier tesis, sino también con el hecho de que me haya pedido que le haga el prólogo al libro. En fin, es una, casi iba a decir yo que casi es una obligación a quien te dirige una tesis, pero de cualquier manera quiero agradecérselo. Yo espero que este trabajo de Amaya sea solamente el primero
porque yo que la conozco y otros que la conocen aquí están también en la mesa, creo que es una mujer, aparte de tener mucha experiencia en las cosas que trabaja, es una mujer dotada, tiene talentos literarios y talentos intelectuales y espero que sea solo el primero, o sea, no el último por descontar, solo el primero. Y ya para terminar, lo que quiero decir es que con este prólogo de alguna manera me he despedido de mi condición de profesor, que he perdido una alumna, pero creo que he ganado una amiga. Bueno, después de escuchar a José Ramón que se despide de profesor, no le hagáis caso, no se despide de nada. El fin de un viaje es el comienzo de otro. También me lo digo yo porque a los 75 años tienes más razones y sin razones para decir esto, pero qué va. Bien, y tenemos que hablar, celebrar, porque es una celebración, el parto de un libro de Amaya. Aquí mismo unos papeles, quiero que los veis de lejos, chuletas, que no sé cómo hablar, clasificarlo a una persona inclasificable. Ella tiene un historial, entre otras cosas, cuyos rasgos destacables es que no se amolda. No es lo suyo, no son los suyos los moldes. Yo creo que nació a deshora. Añora los tiempos en que se ha levantado. Siempre me llamaba la atención en mi quehacer de psicólogo, cuando yo ejercía, porque José Ramón dejó de ser psicólogo, dejó de ser profesor, dejó de pues la poca, vamos dejando, no sé, capacidad de pararse ante una persona y sobre todo, hablo de mí, claro, ¿no? Que era especialista en psicodiagnóstico, pues el ir deprisa, el que cuando veías a una persona estabas echando mano, y esto hasta hace poco, echando mano de los recursos que sabías, de los libros en definitiva, pero ir rápido. Faltaba, eso sí, la reflexión. Aprendí de Erich Fromm que el psicólogo debe ser filósofo, plantearse quién tiene enfrente y dedicarle un tiempo. Ahora se hace todo rápido, terapias breves. En ese sentido, Freud nos enseñó, se oye bien, así nos enseñó a estar 5 años con una persona. Los psicoanalistas ahora están 10. Hombre, la verdad es que más que solucionar el problema del sujeto, lo que hace muchas veces es solucionar su cartera, pero dejemos eso también. Ella se dio cuenta que le faltaba algo y se hizo filósofa. Yo creo que ya antes de nacer ella era filósofa, pero en ese complemento, y la filosofía no es complemento de nada ni de nadie, pues encontró un sentido al sinsentido de las personas que sufriendo se acercaban, ¿verdad? Y eso a mí me impacta de ella, me impacta mucho, la vitalidad que tiene. En su currículum ha roto moldes, tuvo la valentía de enfrentarse a sistemas que por muy sanadores que fueran, tenían el inconveniente de apisonar la personalidad, de ser burócratas. Se asfixiaba y se asfixia. Así como un avance de telediario, y perdonad mi desorden, vais a ver lo bonito de ella cuando empieza a manotear. Y esto que no te arrepiento. Yo cuando estuve en su tesis era lo mejor. Claro, es filósofa, es psicóloga y hace teatro. Quiero decir que fundamentalmente falta algo fundamental, sí, que es Amaya.
Su praxis es el gesto, la epifanía. No se contenta como filósofa con, aquí lo tenía, con pensar el sufrimiento, sino amar al que sufre. No estoy hablando de libro, ni para que quede bien, no tengo edad para eso. Sé que ella lo hace y lo contagia. Hay un momento en que el saber científico se estrella con el ser humano, que es impredecible, y para conocerle lo tiene que amar, fusionarse con él, y se la juega. Amaya es una terapeuta que se la juega. Me parece que voy a ir para largo en unas cuestiones, así que me vais a permitir que aterrice no sé dónde, de mis cuentas. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Es una amenaza para la fabricación en serie. No sé, amor, quería decir esto porque es que le va, ¿a que sí? No cuadra. Y encima, que el apellido redondo, pues ejerce, no cuadra. Este libro rezuma libertad, vais a oírle hablar. El lenguaje es mímico, hablado y escrito, nos enseñaban de pequeñitos, y es mímica, teatro. ¿Verdad, Felipe? ¿Dónde está Felipe? Ahí, claro. Y tenéis que haber visto la tesis doctoral. El libro es, te lleva a las manos. Fíjate lo que dice en la solapa abajo, ahora recuerdo. Eureka lo encontró. Bueno, fuera de contexto, empiezo por el tejado, pero vais a acabar, Lo encontró permaneciendo en su regazo, se ha doctorado, aunando todo su camino desde los 8 años en un solo mensaje, la importancia de la risa y las demás emociones para sus pasiones, el alma humana, el amor y la vida. Eso no se lo quita ni la borras, eso lo lleva, es genético. Creo que lo será, porque es que rompe todos los moldes. Es una gozada verle, oírle, y sobre todo en la terapia. Pero voy a ser un poco disciplinado y a leer un poquito rápidamente lo que dice José Ramón en el prólogo. Por ejemplo, dice: este libro descubre que el efecto más pernicioso de la violencia no es el dolor que causa, que no es poco, sino el descalabro mayor. Que el descalabro mayor de la violencia consiste en que expropia al sujeto de sí mismo, no le permite ser a él el mismo, le despoja de su identidad, la violencia. Claro, el sádico necesita, por aquello de no estar solo, que es lo que más miedo tenemos, necesita tener a alguien a quien sojuzgar. El masoquista también, alguien que me pise para no estar solo. Y ella, dice José Ramón, que le conoce, y yo también le conozco, indica los modos individuales y colectivos para salir de esa expropiación. Cogemos, indica los medios, los modos individuales y colectivos para salir de esa alienación. Es importante, y además usa recursos propios. Si veis a su consulta, está llena de muñecos, es puro teatro, en el sentido más griego de la realidad, pura creatividad. Yo también estoy, por eso lo entiendo y ya termino, en esa misma aventura. Acaba José Ramón en su prólogo de saber, dice, en el fondo, todo se reduce, lo dice así, un poco forzada la lectura, en saber quiénes somos detrás de nuestro predicado. Y esto los psicólogos tienen que aprenderlo. La psicología ha salido más por los predicados que por los sujetos. Se ha desarrollado el psicólogo como marketing, atendiendo al ser humano como votante, atendiendo al ser humano en la psicología industrial como trabajador o como enfermo. Pero ¿quién soy yo detrás de un predicado? Esa es la pregunta que nos interpela, que le interpela ahora a ella en cada hora, y que yo ahí me unifico otra vez
con la sabiduría de la filosofía haciendo terapia, porque todo lo que asciende converge. Pero perdonad, ya me voy a seguir con el rollo. Hombre, creo que es un rollo bonito, no porque lo diga yo, sino porque estamos palpitando en la vida. Vamos, que es hora, perdonad de todos estos papeles, tienen que ver nada con lo que he dicho, pero para otra vez será oírle, sobre todo verle. No os fijéis, mejor dicho, fijaos en el manoteo, el secreto. Gracias. Bueno, después de esto ya, pues yo ya sabéis, los que me conocéis ya sabéis que yo voy a decir poco porque ya estos ya me han puesto hasta aquí y luego creo que lo interesante está ahí. Entonces, yo simplemente voy a decir lo que creo más importante de este libro. Lo más importante de este libro es que es un homenaje a las exvíctimas en dos sentidos. Uno, por la fuerza y por demostrar que se puede ser exvíctima, y dos, por ser un espejo de la sociedad en general, porque la sociedad en general piensa que no son víctimas de nada y estas víctimas que son las catalogadas, las etiquetadas con la etiqueta de víctima y mal miradas por el resto de la sociedad, pues les ponen un espejo delante y les dicen mira lo que puedo llegar. Y entonces el libro trata de que se ponga a las víctimas como modelo de una vida buena, para que las personas que se supone que no son víctimas de nada, todo el rato digo se supone porque creo que es muy fácil ser víctima de algo. Yo en el libro hablo de violencia visible e invisible y de víctimas visibles e invisibles. Y al final se trata un poco de lo que ha dicho Rafa, es decir, todas las personas tenemos un déficit, que es conocernos a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que no nos permite esto, no sé muy bien por qué, nos ha tocado. Y entonces yo creo que desviolenciarse, que al final es lo que yo busco, la búsqueda de las desviolencias, no solo con las víctimas, aunque insisto en el agradecimiento a las víctimas porque son las que me lo han enseñado, pues creo que el desviolenciarse, que lo debería de hacer todo el mundo, el que quiera, digo lo debería porque está un poco ligado a la ética, es decir, este libro entra en la filosofía pues por la ética, ¿no? Pero es libre. Me ha gustado lo de la libertad, porque los que me conocen también saben que mi valor supremo es la libertad, y para conocerse uno a sí mismo creo que lo primero que es básico es captar la libertad de uno, que parece una frase que uy, si yo soy libre todos los días, no, uno no es libre todos los días, entonces se trata de que uno capte su libertad para conocerse a sí mismo y luego poder ser el mismo. Y dicho esto, que lo único que yo quería era agradecer a las víctimas todo lo que me han enseñado, lo que yo me gustaría es pues que preguntéis vosotros lo que queráis para que yo os cuente cosas interesantes, porque si yo hablo probablemente no den el clavo de lo que querríais oír. Entonces pues me parece más interesante que preguntéis lo que queráis y yo os contestaré si puedo, y si no pues intentaré dar. Un poco más alto, por favor. En este lado, una de las cosas más a mí me sorprendió un poco al entrar en contacto con ellas. ¿Se oye bien? Sí, vale, gracias. Fue sobre todo, más enseguida se vio el fondo filosófico con el que afrontas lo que sería pues, el trabajo de psicología. También en el teatro. Enseguida, no necesité que me dijeran que hacías teatro para darme cuenta. Y sobre todo me interesa saber cómo, supongo que primero vino la psicología y luego la filosofía, o de qué manera entraste en la filosofía, en decir qué es lo que me puede enseñar y qué es lo que han enseñado, qué es lo que crees que la filosofía te aporta pues, a tu trabajo como profesional y a todo. Vale, bueno, lo primero fue el teatro. Además, bueno, lo primero fue que yo fui payaso desde muy pequeña y luego vino el teatro, pero el teatro tiene una especie de doblez, porque el teatro puede ser personas que hacen teatro como si sería falsamente, y a mí me gusta el teatro por lo que conlleva la expresión, porque yo creo que la expresión pura, es decir, la gente tiene que expresarse. ¿Quién es él? No la apariencia o la máscara que nos vamos poniendo por el camino. Entonces tiene que expresarse él, y cuando se expresa él, se cura. ¿Por qué? Porque sale él.
¿no? Entonces lo primero fue el teatro, luego fue la psicología. Pues la psicología fue una especie de ¿cómo se llama? Una especie de obligación para ejercer la psicología. Es decir, no me gustaba ni la manera que la daban en la universidad ni nada, pero me dediqué a hacerlo para sacar el título porque yo quería ejercer la psicología. Y bueno, y mientras estaba estudiando la carrera de psicología, pues me puse a leer mucho y me di cuenta que los psicólogos que me gustaban en los libros no eran solo psicólogos, pensaban. Y me di cuenta que lo que curaba era hablar con gente que pensaba, que estaría en el libro la persona con la que dialogabas. Y entonces, pues después de licenciarme, yo que tenía muy claro que me quería dedicar a personas sufrientes, pues no me daba la fuerza suficiente para ponerme delante de alguien con una gran cantidad de sufrimiento. Y entonces, como ya tenía esa alarma de que había leído a esos, me puse a leer a pensadores. Y entonces busqué, dije, igual es que en la filosofía voy a encontrar la fuerza necesaria para ponerme delante de estas personas. Y efectivamente pasó eso, porque si no, igual, yo qué sé, estaría ahora estudiando la cuarta o quinta carrera buscando algo que me diese la fuerza suficiente para ponerme delante de esas personas. Entonces tuve la suerte de que lo encontré en la filosofía, y encontré en la filosofía mi redondez, que ha dicho antes, porque esto que he dicho yo de conocerse a sí mismo y de encontrar el ser, pues yo lo encontré a su vez en la filosofía, porque yo no me he dedicado a estudiar filosofía, me he dedicado a pensar mientras estudiaba filosofía. Y entonces, aparte de darme la fuerza para ponerme delante de las 6 víctimas, tal y cual, me ha dado una especie de... que está relacionado con lo que me han enseñado las 6 víctimas, con la teoría que está debajo de esto, con la filosofía de vida que hay que captar para tener una vida buena. Entonces yo me lo apliqué un poco, y entonces eso fue estudiando filosofía, y luego ya pues, es lo que me dedico a lo que tú has conocido. ¿Vale? ¿Te contesto? Sí, has hecho una presentación, bueno, has hecho una presentación brevísima, lógico, para luego poder dialogar y expresar todos los contenidos que tienes. Está claro, ojeando un poquito el libro, que la causa de la violencia es el poder, la sociedad, según lo poco que he podido ojear. Y yo me pregunto si consideras que la educación es el máximo exponente que genera violencia. Y si es así, ¿qué métodos, qué programas o qué paradigmas habría que emplear para disminuir esa violencia y que desde la infancia no fuéramos víctimas? A la vez quería hacerte una pregunta como terapeuta. A mí me parece que, no, la palabra no es inmiscuirse, ayudar, facilitar, apoyarse a otro, implica siempre meterse en la persona, en el alma, en los sentimientos. Y el terapeuta, el acompañante, tiene poder, porque tiene conocimientos técnicos, porque tiene un programa, unos procedimientos, unas técnicas, etcétera, etcétera, y tiene autoridad. Y además el terapeuta siempre para el otro sujeto sufridor va a tener una especie de aureola. Entonces, esta violencia que puede generar los acompañantes, los terapeutas, también en otros ámbitos, ¿tenéis pensado, analizáis a nivel individual o colectivo las diversas intervenciones y cómo paliar estos daños colaterales? Gracias. Bueno, voy a empezar por la segunda parte. No soy una persona muy adecuada para hablar de lo que tienen que hacer los psicólogos, porque yo estoy muy mal mirada dentro de los psicólogos. Algo ha dicho aquí el colega Rafa.
porque no soy muy ortodoxa aplicando las normas que los psicólogos establecen, pero precisamente estas normas son las que los psicólogos establecen para no hacer este tipo de cosas que estabas diciendo. Yo, como no estoy de acuerdo con ellas y creo que no son a veces muy responsables con este poder que sí se tiene con una persona que está sufriendo, pues me he buscado otro camino. Y yo intento ser responsable y el día que lo deje de ser espero tener la suficiente conciencia para dejar de ser lo que soy de momento. Pero hay un análisis posterior a nivel individual o colectivo. Sí, en las normas y también en los que aunque no sigamos las normas hacemos otra cosa. Sí, todos tenemos supervisiones, comentamos casos, cuando tenemos dificultades pedimos ayuda. Lo que pasa que claro, para esto la persona tiene que darse cuenta de que tiene dificultades, de que tiene que pedir ayuda, y muchas veces cuando a alguien le dan poder se sube a cierto sitio y se le olvida quién es. Entonces hay de todo, pasa de todo. Entonces sí, el poder. Yo creo que esta es una de las mayores, yo además incido mucho en ello. Soy bastante avispa en esto de la responsabilidad que tienen las personas que se ponen delante de un ser sufriente. Pero no de un ser sufriente, de cualquier persona, es decir, digo esto por enlazar un poco con la primera pregunta. No sé si te referías a la educación que te hacen en tu casa desde que naces o a la educación reglada. Pero las dos evidentemente tienen muchísimo poder en que sean las personas víctimas de muchas cosas. Y entonces, pues al final está un poco relacionado con el que un terapeuta. Lo que pasa es que bueno, el terapeuta se ha decidido dedicarse a ayudar, pues primero habrá que confiar en su generosidad. Pero yo lo primero que digo el primer día a las personas que se ponen delante mío es que eso se nota. O sea, la persona que se pone delante tuyo el primer día nota, entonces nota si quieres ayudarle, nota muchas cosas. Entonces, hombre, vivimos en una sociedad en la que todavía los psicólogos están muy mal vistos, pero vamos, yo siempre digo a la gente que si no, el primer día no notan que soy yo, que busquen otro, y que si no es ese, que busquen otro, y que si no es ese, que busquen otro. Porque claro, mucha gente por la dificultad que hay al acercamiento a un psicólogo es como que te quedas en el primero que vas, aunque le estés criticando desde el primer día, y no se trata de esto. Pero esta concepción de la violencia que preconizas es terrible, porque, o sea, desde el momento que naces, que te ponen el pañal o que te dan el pecho, ya te están inculcando unas tendencias, y eso es violencia, según, y en otro ámbito, en el ámbito de la vecindad o de los familiares, este se parece al abuelo, este va a ser una ardilla, o sea, te van programando, retiro la palabra, no me gusta la palabra programando, te van moldeando sin querer o queriendo. Entonces la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del ámbito próximo es terrible y es desolador, eso que preconizas. Bueno, yo no preconizo nada, eso para empezar, no preconizo nada y me encantaría que el mundo sería un maravilloso mundo de bondad y felicidad, pero no lo es. Yo me dedico a gente que ejerce el mal conscientemente en su propia casa, pero es que además del mal que se ejerce conscientemente, hay gente que ejerce el mal inconscientemente. Entonces yo no preconizo nada, yo lo que trato es de que el mal se disminuya y que el bien crezca, pero no preconizo nada. Ojalá no existiera la violencia, precisamente lo que yo busco es la búsqueda de la desviolencia. El que quiera hacer el camino bien y el que no, pues lo que tiene que saber el que no es que normalmente su no elección del camino de la desviolencia salpica a otras personas y probablemente haya víctimas a su alrededor y victimarios o verdugos o que le llame cada uno como quiera. Entonces no es desolador, es lo que es. El que más poder tiene sobre una persona en toda su vida es su padre y su madre. Nunca jamás se vuelve a repetir este poder, nunca jamás. Entonces o le haces fuerte a la persona o normalmente lo que hace esa persona es ir cayendo en ¡hala, otro! ¡Venga, otro! Entonces, eso es así. Si te tocan buenos, perfecto. Si te tocan malos, mala suerte. Entonces yo lo que trato es de rescatar a las personas que sin haberlo elegido han venido aquí y les ha tocado
si les ha tocado conscientemente el mal, pues intento ayudarles a que puedan salir de él. Pero es que a muchas personas les toca inconscientemente el mal, por eso yo también sí preconizo que nos ayuden a las personas a ser padres y madres, que pongan escuelas, nos hacen tener título para limpiar cristales ya. Y sin embargo, para lo más complicado y lo más difícil del mundo, que es ser padre y madre, oye, nos nace con los genes, ¿no? Decía así como antes. Entonces yo, eso sí lo preconizo, estoy todo el día diciendo, pero ¿cuándo van a poner al lado de las icastolas en la escuela a los padres? Pero no debe de interesar, algo debe de pasar. No sé si te he contestado. El método de enseñanza de educación, si hay bueno, estaría un poco desarrollado con lo que antes ha comentado Rafa, de un poco el enganche a la filosofía y el conocimiento de uno mismo. Es decir, habría que incentivar en los niños desde que son muy pequeños los métodos y las estrategias para que no se crean lo que le van contando y se miren un poco adentro para ver si se encuentran. Todo el mundo, si se mira adentro y se encuentra, se gusta. O sea que todo lo que vivimos en la sociedad, la gente que no se gusta, es porque no se está mirando dentro, no tiene esa posibilidad. Entonces se trata de que bueno, yo lo único que digo es, bueno, pues si quieres entrar por este camino, entra, si no entres. Yo no obligo a nada a nadie, precisamente lo que más me ha gustado que ha dicho Rafa es que se aspira a libertad. Y si a mí me encanta la palabra libertad, no porque sea una palabra, sino porque intento llevarla a cabo en mi vida, es porque la primera libertad que me gusta es la del de enfrente, no la mía. O sea, son... ¿Ahora? ¿He contestado? Vale. Me vais a permitir a mí un par de observaciones, una erudita, porque soy profesor, a pesar de que he dicho de que los profesores podemos ser muy pedantes, pero una de las cosas que me ha llamado a mí del libro es el optimismo que respira a pesar del sufrimiento. Porque claro, el sufrimiento es doloroso, esto parece una obviedad, pero dentro del sufrimiento hay un optimismo sobre la posibilidad de liberarse de él. Esto realmente me llama muchísimo la atención. Y como tú has presentado, tú mismo lo has dicho brevemente, en realidad es una especie de himno a las víctimas, ¿no? Las víctimas que quieren salir de esa situación. Y luego lo otro es la pedantería. Ha salido aquí una serie de temas que a mí me llaman la atención porque me recuerdan a Platón. Me vais a disculpar porque soy profesor de filosofía griega y encima tengo algunos libros sobre Platón. Por ejemplo, el tema de la educación es un tema central en Platón, que lo desarrolló, en fin, se le considera, por así decirlo, el primer pedagogo de Occidente. Pero es que Platón es un hombre que no solamente es filósofo, sino es el filósofo de la vida cotidiana. Platón dice, cuando hablamos, o sea, estamos hablando de cualquier cosa, estamos haciendo filosofía. Y el método que él dice que es la filosofía por antonomasia es el diálogo. Y aquí se ha planteado el tema de la discusión y de la expresión como método de curación. Pero es que Platón también, y en esto es la cara negativa de Platón, es el filósofo del poder. La sociedad que él describe como idea está para modelar, incluso para encajar a los individuos en una forma de vida que no les permita realmente expresarse. Y el famoso comunismo de Platón es una manera de decirle, tú no tienes ningún rasgo individual, tú tienes que actuar y de hecho actúas y piensas como la comunidad te dice que tienes que actuar. Entonces, es curioso, digo que es curioso porque claro, en el año 2016 están en una reunión absolutamente espontánea, estamos platonizando, platonizando de alguna manera, o sea, están surgiendo los mismos problemas que Platón se planteó, y no lo digo obviamente como elogio de Platón, sino realmente
como expresión de las vivencias y los problemas que nosotros tenemos. Yo no sé si tienes algo que decir o pienso que he pasado hablando. Sí, tengo algo que decir porque me lo has recordado. Has hablado del dolor y entonces me he acordado. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer una persona para tener una buena vida? Hacerse amigo del dolor. Es decir, la emoción principal que hay que trabajarse es el dolor, y con eso se consigue una vida buena, añadido a que hay que trabajarse las creencias, las demás emociones y tal. Pero el dolor, digo esto porque es de la que más huye la gente. Luego el dolor, ¿sí? Pues el dolor. Eso sí que es triste. Que 2500 años más tarde el ser humano no haya aprendido absolutamente nada, eso es lo que más triste me parece a mí del mundo. O sea, pero ahora me vais a dejar por favor que le diga al artista de que ha hecho la portada de esto, que la explique, porque es un compendio del mensaje que manda el libro, ¿sí? Es decir, yo le he contado el mensaje que quería mandar y él lo ha realizado muy bien. Entonces, si él os lo explica, vais a entender muy bien el resumen. Yo para explicarlo necesito media hora, pero bueno. Pues no tienes media hora. Hay media hora porque es bastante complicado, porque a mí te pone trabajos fáciles y te dice, voy a hacer un libro, porque a mí las portadas siempre de los libros me parecen muy importantes porque tienen que decirte todo lo que dice el libro. Hay muchos libros que hoy en día, bestsellers, que son unas portadas súper, no sé cómo decir, pues el trabajo que puede tener una hormiga, ¿no? Que no hacen nada, ponen una portada normal y no vale para nada. Entonces, Amaya me viene y me dice, es un libro sobre la esencia del ser en el camino, en la búsqueda de la desviolencia. Y me dice, quiero una portada sencilla, echar unas rayitas, que sea con unas luces un poquito, pues, que dé esperanza. Y digo, joder, pues qué sencillo, pues has escrito Robinson Crusoe, y así como a Robinson Crusoe en una isla, si estoy inspirado, pongo a Viernes atrás y ya está, ¿sabes? Y dices, bueno, pero no, está bien, dices esto. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues releí el libro y entonces cuando llegué a la página, no sé si es la 58, me parece que es, viene el paso de víctima a víctima. Entonces empieza a hablar los ciclos concéntricos que nos rodean, los entornos, no sé qué. Entonces eso me entró de repente la inspiración y dije, hostia, los círculos concéntricos, no sé qué. Entonces es cuando vino ya la portada. La portada en sí es, bueno, todo el fondo negro sería lo que es el universo, lo que es el mundo, lo que es la vida. Para mí es la vida a lo grande, porque la vida de cada uno es la vida individual pequeña, y esto sería lo que es la vida entera, ¿no? El universo. ¿Por qué negro? Porque realmente el universo normalmente es lo que no vemos, la parte material, o sea, porque la gente piensa que el universo es lo que se ve. Lo que ve los planetas, las tierras, y realmente lo más importante, que es lo que nos rodea todo, es la materia que algunos sabios llaman antimateria, que es la parte negra, la parte oscura del universo, del mundo. Eso quería representar ahí. Las letras, bueno, pues hay que ponerlo porque si no la editorial en eso. Y entonces, bueno, voy a decir también el título, que viene detrás y tal. El título es Servata Servanda, que es un título que le hice en homenaje a mi amigo José Ramón, porque leyendo el libro del Vademecum, que tiene de expresiones en latín, que es un libro súper interesante, de esta editorial también beta, es un libro que viene muy bien porque te da a veces la palabra exacta para poder expresar algo. Servata Servanda es conservar, bueno, conservado lo conservable, que es que hay que conservar lo que realmente sirve para conservar, porque hay veces que uno se guarda muchas cosas en la vida y no valen para nada. Entonces era un poquito eso. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el dibujo, el cuadro, es la esencia del ser, es el individuo, pero es el ser sin el vehículo, sin el cuerpo. Es el ser, la mente que tenemos cada uno. Esto sería la esencia del ser. Entonces, la esencia del ser está reflejada en tres focos principales, que no son más importantes uno que otro, sino que son iguales. Uno es la infancia, la niñez, cuando uno nace, que es el foco de todo el mundo, para bien o para mal. Puede ser una infancia súper buena o una infancia súper mala, depende, ¿no? O sea, es la infancia, este es el foco principal de la infancia. El siguiente foco sería pues, el de la juventud, la adolescencia, cuando uno empieza un poquito a plantearse qué va a hacer en la vida, qué amigos le gustan o amigas, qué familia, si quiere formar familia o no quiere formar, qué estudia, si va a trabajar y qué va a trabajar. Y el siguiente foco sería pues ya cuando uno se hace adulto y senior, que ya es el foco que él dirige hacia dónde va a ir, lo que está haciendo, lo que quiere hacer. Entonces los tres son igual de importantes y los tres están siempre reflejados ahí en el ser, porque nunca se olvida, ni en la infancia ni nada. Principal también saber que en la esencia del ser no hay edad, porque todos en nuestra cabeza no tenemos edad. La edad está en el cuerpo, en el vehículo, que el vehículo realmente no vale para nada, es una cosa
que tiene caduca, tiene limitaciones, entonces en la esencia esta no hay nada. ¿Qué significan los círculos? Los círculos son los círculos concéntricos que serían los caminos de la vida. Pueden ser circulares o pueden ser lineales. Los circulares son los caminos que no nos llevan a nada. Los caminos que tenemos en la vida todos, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser amigos, que son círculos concéntricos que contra más grande se va haciendo el círculo, peor va siendo esa relación en la vida, ese círculo. ¿Qué significa eso? Pues que contra más grande es el círculo es como un anillo, como los anillos de los troncos de los árboles, contra más grande, más años. Pues esto es igual, eso es. Entonces, si están en el fondo, son los círculos que han ido pasando y ya, bueno, los tenemos ahí en la vida porque siempre nos van a marcar, pero ya están atrás. Los que están en primer plano son las cosas que son de ahora, las cosas que nos suceden. Entonces, bueno, este es un individuo, no voy a decir quién es porque eso es cosa del autor. Es un individuo retratado ahí, lo que pasa es que claro, vosotros no lo veis porque veis simplemente círculos y rayas, pero esto sería realmente pues, una portada, pues, podemos llamarle pornográfica, porque aquí está totalmente desnudo el ser. Lo que pasa es que no lo vemos, esto es como un código de esos vídeos que tienes que sacar la imagen y entonces lo ves el vídeo. Esto es parecido, la cosa es que claro, así queda bien y no se ve, son círculos, parece estético y tal y ya está. Pero realmente está totalmente desnudo aquí el ser. ¿Qué son estas rayas que están aquí? Otros caminos de la vida, los caminos ya rectilíneos, o pueden ser toboganes, eso ya depende de la vida de cada uno. Este que está aquí abajo, el blanco, ese sería el cerebro de cada uno. El cerebro de cada uno me refiero porque aquí está un poquito chiquitín, no se ve, pero esto son dos personas aquí luchando. Esto es un homenaje al cuadro de Goya de la, ¿cómo se llama? Batalla a bastonazos, no, es duelo a bastonazos, o a garrotazos, de Goya, que supongo que lo habéis conocido, ¿no? Que están metidos en el barro ahí los personajes golpeándose, aquí también están golpeándose los dos. Donde están luchando el consciente y el inconsciente. Este es sobre el inconsciente, que además ya en el libro trata magistralmente, el consciente, y el inconsciente. Y entonces, yo hice un homenaje a Goya porque me encanta Goya y tal, pero bueno, están aquí reflejados los dos golpeándose, que son Goya cuando hizo el cuadro supuestamente era por las dos Españas, la España derecha, la España izquierda, está aquí reflejado. Si alguno es un poquito friki, pues puede imaginarse que es Luke Skywalker y entonces hay que aquí con la espada láser golpeándose, que decir, cada uno puede imaginarse lo que quiera. Sí, porque hay que echar por imaginación a la cosa. Entonces, hay varios caminos luego rectos. El camino principal, que es el de la desviolencia, que es el que me haya querido reflejar, es el verde, que es el que llega aquí al free, a la libertad. Está en inglés puesto simplemente no porque sea muy friki también yo, sino porque, bueno, queda mejor free que libertad escrito, porque no me entraba. Sí, y tampoco me lo espera porque tampoco me entraba. Entonces, bueno, está en inglés. Y la raya que cruza aquí en medio, la verde esta que está aquí en medio, eso sería pues una especie de, como lo típico que te intenta, que ha dicho ella además antes, que puede ser la sociedad, lo que intenta contarte y llegar a la libertad. Puede ser la sociedad, puede ser la familia, puede ser una pareja, puede ser muchas cosas que te intenta cortar, llegar al camino que tú quieres, que es el de la libertad, que ella explica también muy bien en el libro, entonces no voy a enrollarme porque ya lo explica ella. La libertad te conduce aquí a un desierto, esto es un desierto al final, está explicado ahí. Un desierto, ¿por qué? Porque cuando llegas a la libertad no tienes camino ya, no tienes un camino marcado como tienes aquí, sino tienes un camino que tú eliges, el que quieras. Puedes ir hacia un lado, puedes ir hacia otro, puedes volver. Un poco putada, te quitan el camino. Ya, bueno, pues, pero bueno, estás solo, estás buscando el camino que tú quieres, pero eres responsable de lo que haces, con lo cual estás por eso en un desierto, tampoco tienes sombras que te protegen o sobreprotegen, más que nada, que Amaya también en el libro explica muy bien la sobreprotección, sobreprotección, es una forma de violencia, grandísima, bueno, ya lo leéis en el libro y ya lo veis. Pero bueno, ahí por eso es un desierto, porque no tienes sombras ni nada que te protejan, es todo, tú eres el que es responsable de las cosas y el que tienes que pelear por ello. Entonces, por eso expliqué un desierto ahí, ¿entiendes? Y luego ya, pues bueno, como todo, alrededor otra vez se vuelve pues a lo que sería el universo, ¿no? Vuelve cuando ya, para la gente sería morir, para mí cuando vuelves por al final es volver a la esencia de la vida, a la esencia principal, a lo que es el universo, vuelves a formar parte de él, para volver luego un día a volver otra vez a ser otra esencia de vida, eso también lo explica muy bien Nietzsche en su eterno retorno. Entonces yo un poquito es eso lo que está reflejado el individuo, que pasa otra vez luego al ser y otra vez vuelve a reiniciar la vida y no voy a explicar más porque si tengo que explicar todo me puedo tirar aquí media hora, porque todos los símbolos que os encontráis tienen su significado. Por ejemplo, estos son los ojos del individuo que están un poquito aturdidos. Me parece que muy bonito es el juego, que encontréis cada uno el significado de los símbolos cuando leáis el libro, digáis, ahí va, pues este símbolo igual.
Sí, porque las rayas que cortan a veces pues son problemas que tienes en la vida. Pues, no sé si te has dado cuenta que te estaba cortando ya para que... Gracias. No, pero no te vayas, no te vayas. Bueno, vamos a terminar. No querías que... Me ha parecido un ejercicio de imaginación deslumbrante Javier Cuño con esto, porque les voy a decir yo lo que me pareció la portada. Yo cuando la vi, me pareció que la había hecho esta portada, que no sabía quién era, la había tomado de Kandinsky, que era un cuadro de Kandinsky. Y como a mí Kandinsky me apasiona, pero no lo entiendo, Kandinsky de la Bauhaus, Y entonces Amaya me dijo, no, esto lo ha hecho Javi. Y entonces tú vas a dar una explicación que sí, que me va a servir para entender a Kandinsky igual. Muchas gracias. Yo antes de irnos quería repetir, sabéis que lo digo absolutamente de corazón y que esto no son palabras, quería agradecer a todos los que formáis este libro, que no soy yo solo he sido la mano. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la editorial, después por la parte más importante, que es la que más me ha enseñado, que son los que están aquí dentro. Sabéis que estoy para siempre, a mi familia preferida y a mis amigos, que AM de amistad con mayúscula es igual que AM de amor. Y de eso se trata, así que a vivir con amor, esto se acaba pronto.